El primer cuarto de siglo en Europa conoció tensiones de gran envergadura, incluso más peligrosas que las representadas por los protestantes. Así, en 1521, ante el clamor de los húngaros por la amenaza turca, Lutero replicaba que oponerse a ella, a la invasión turca, era contrariar los designios de Dios, que así castigaba los pecados de los cristianos. Y ahí queda eso. Tal idea solo podía escandalizar en toda Europa. ¿A quién podía escandalizar esa idea? Lógicamente a los españoles. Solo. Y así, claro, España fue la única que defendió Viena. ¿Eh? Por cierto, con alguna unidad americana de transatlánticas. Curioso. La unidad cristiana le parecía a España una necesidad urgente frente a un islamismo a la ofensiva. Pero no lo sentían de igual modo los herejes, que sentían la amenaza otomana mucho más remota. Por ello, los protestantes, sobre todo los holandeses y los ingleses, buscaron constantemente aliarse con Constantinopla para atacar juntos a la católica España, cuya lucha en dos frentes, agotadora de por sí, se complicaba en sumo grado. Y por si fuera poco, también la católica y poderosa Francia siguió la misma estrategia, convirtiéndose en una plaga para el esfuerzo hispano. Cuando el rey francés Francisco I fue apresado en Pavía, en 1525, se las ingenió desde Madrid para mandar emisarios a Solimán el Magnífico e instarle a atacar a los Habsburgo. Al año siguiente, Solimán efectivamente invadió Hungría y aniquiló literalmente al ejército húngaro, y 3 años más tarde estaba ante Viena, por cuya salvación combatieron también los españoles. Por cierto, fue aquí cuando participaron los transatlánticos, no en 1521. La alianza entre franceses, protestantes y turcos fue también visible en la Guerra de las Alpujarras o en la constante piratería y tráfico de cautivos desde las costas magrebíes, desde donde operaban corsarios ingleses y otros, o en los intentos de Guillermo de Orange por organizar ofensivas conjuntas y simultáneas. Francia cedió a los turcos bases en su costa mediterránea para el saqueo de las costas y el comercio españoles y el tráfico de esclavos cristianos. España y solo España fue capaz de enfrentarse al turco, que avanzaba peligrosamente en todos los frentes. Así, tras la victoria de Pavía, surge la Liga de Cognac, una liga compuesta por potencias unidas solo con el fin de acogotar al imperio español. En ella se encuentran Francia. ¿Quiénes iban a encontrar? Pues Francia, Inglaterra, Venecia, Milán, Florencia y el papado, que era liderado por el Papa Clemente VII. Esta traición del Papa no le sentó del todo bien a Carlos y en conjunto a España. No sentó demasiado bien. La situación estaba candente y en 1527, entre unas cosas y otras, pasó lo irremediable. El ejército español, que estaba librando a Europa de una invasión, estaba luchando también contra la Liga. Y en parte importante estaba compuesto por soldados alemanes, curiosamente simpatizantes del protestantismo. Nos ponemos en situación. El ejército español católico, defensor de los principios católicos, tenía unidades de soldados alemanes que eran protestantes y estaban luchando pues contra el Papa, porque el Papa se había puesto, digamos, bueno, no lo digo. El caso es que estaba luchando contra el Papa. Bueno, todo soldado debía cobrar. O sea, ahí todos los soldados en ese momento llevaban su arma, suya, no del Estado, suya. ¿eh? Y si llevaban caballo también era suyo, y cobraban distinto si llevaban caballo, si no cobraban caballo. El caso es que todo soldado debía cobrar. Y los más de 34.000 soldados imperiales
entre españoles, alemanes y reclutados italianos, hacía meses que no cobraban y estaban al borde de la rebelión. ¿Eh? Eso era una situación pues, relativamente normal en los ejércitos de los principios del siglo, o sea, de los principios de la Edad Moderna, ¿no? Relativamente normal, digo. Bueno, el caso es que a su mando se encontraba el condestable Carlos III de Borbón, que no estaba en la Casa Real, al que pronto sus hombres forzaron a marchar hacia Roma. ¿Eh? El condestable estaba al mando de ese ejército y marchan sobre Roma. El general tampoco se opuso a la idea, pues vio la ocasión perfecta de saquear la ciudad para calmar esa a base de botines a las tropas y además, de paso, dar un escarmiento al Papa por su apoyo a la Liga de Cognac y apoyo especial en concreto a Francia. O sea que el amigo Carlos, o sea, el condestable luchó, o sea, trabajó con esa idea, ¿no? Bueno, es el caso que al morir Carlos en combate, porque Carlos en combate, ahí en ese momento, murió. Al morir Carlos en combate, nadie tomó el mando, nadie tomó el mando, y las tropas, que como he dicho, en gran parte estaban compuestas por gente protestante, se desmandaron. Se desmandaron. Bueno, y se desmandaron y saquearon Roma. Saquearon Roma. El emperador mostró su gran disgusto y pidió las oportunas disculpas. Pero el Papa no volvió jamás a aliarse con los enemigos de España. Eso es lo que pasó con el saco de Roma. Bien, la conflictividad protestante llevaba su marcha, represaliando a todo aquel que no se aviniese a las instrucciones. Algo que podemos equiparar a lo acaecido en España con los protestantes, por ejemplo. Hasta ahí, pues quedaban a la recíproca, digamos, ¿verdad? Pero existía una diferencia esencial. Y era la juridicidad de los asuntos. En España la Inquisición siempre iniciaba procesos en los que dirimía el nivel de responsabilidad de los reos, lo cual daba una garantía jurídica que era totalmente desconocida en la Europa protestante, donde en una convención luterana en Hamburgo en abril de 1535, los poblados de Lübeck, Bremen, Hamburgo, Lunenburg, Stralsund, Rostock y Bismarck votaron en forma unánime para colgar a los anabaptistas y azotar a los católicos y zuinglianos antes de desterrarlos. En 1522 una muchedumbre entró por la fuerza en la iglesia de Wittenberg, la misma en la que Lutero había clavado su tesis. Destruyeron sus altares y estatuas y expulsaron a los clérigos. En Rottenburg, en 1525, la figura de Cristo fue decapitada. El 9 de febrero de 1529, todo lo venerado en el pasado en la preciosa catedral de Basilea fue destruido. Tales casos de brutalidad y fanatismo pueden citarse por decenas. En Escocia, John Knox y sus seguidores aprobaron la siguiente legislación. Fue prohibida la misa, así como asistir a esta, bajo la pena de perder todos los bienes y el azotamiento si es la primera infracción. Para la segunda infracción procedía el destierro. Y si se incurría una tercera vez, la pena era la muerte. En contra de nuestros malditos oponentes, decía el amigo Knox, en contra de nuestros malditos oponentes, los católicos, todos los medios están justificados. ¿Y qué entendía Knox por todos los medios? Pues para que no nos equivoquemos, para que no nos equivoquemos, para que entendamos exactamente qué es lo que entendía Knox por
por todos los medios, los enuncia. Y esos medios, entre otras cosas, pues decían que era positivo y que debían usar la mentira y la traición. O sea, reivindicaba como medio lícito la mentira y la traición. La manipulación de las leyes, aunque sean contradictorias, y lo dice así con toda su crudeza. Bueno, pues esa era la actuación de nuestros queridos amigos. Nada que se pueda equiparar a los medios y a la seguridad jurídica que garantizaba la Inquisición española. Por el contrario, algo destaca que resulta reincidente a lo largo de la historia entre el materialismo. ¿Cuál era? La asunción de la mentira como arma para usarla en beneficio propio. Aunque solo sea esa la cuestión, tendría que haber suficiente para descalificar a quien tal hace. El español, el católico, jamás, como los filósofos, ha usado ese arma. Es lo que diferencia a los filósofos de los sofistas desde hace milenios. Y resulta inaceptable admitir a discusión a quien usa esos términos. Sin embargo, en la historia de la filosofía se estudia a los sofistas y el vulgo conoce más las mentiras que defienden los protestantes europeos que las verdades de la historia. Y es más, se santifica la elección democrática. ¿Y qué esconde esa elección democrática? Esa elección democrática defiende que las cosas que se dicen pueden ser mentira. Y lo dicen ellos, sin rubor. Tendrán razón cuando nos oprimen. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.